Ya el Señor se está acercando, el tiempo se está acabando para hacer esta labor. Esta obra es muy grande, hacen falta obreros fieles y que tengan la visión. El Señor dijo a su pueblo que rogaran por obreros para esta gran labor. Muchos que antes fueron fieles traicionaron sus principios y hoy están con el traidor. Pero hay un remanente que no ha cambiado al Señor. Su palabra tiene en alto con poder y devoción. Se mantiene fiel y firme, esperando a su Señor, que pronto vendrá a llevarnos a su celestial mansión. Se mantiene fiel y firme, esperando a su Señor, que pronto vendrá a llevarnos a su celestial mansión. Muchos dicen que no importa cómo vista y cómo viva, si es un buen ofrendador. Muchos se están descarriando y viven en las iglesias como ovejas sin pastor. Cuando suene la trompeta y el Señor con voz de mando dé la orden de salir, todo aquel que fue lavado en la sangre del Cordero esa voz podrá oír. Pero hay un remanente que no ha cambiado al Señor. Su palabra tiene en alto con poder y devoción. Se mantiene fiel y firme, esperando a su Señor, que pronto vendrá a llevarnos a su celestial mansión. Se mantiene fiel y firme, esperando a su Señor, que pronto vendrá a llevarnos a su celestial mansión. Y porque no les agradó de ninguna manera, se metieron en lo que no tenían que meterse. Pues todo está bien. Tienen derecho de criticar y de hablar, aunque no es lo correcto, pero tienen derecho. El problema consistió cuando ellos se meten de lo familiar, de lo moral. Y entiéndalo muy bien esto, hermano y hermana. Quiero que lo grabe y lo entienda en su corazón y en su mente. Usted puede hablar de su hermano si quiere y decir, mire, mi hermana esto y mi hermano o mi hijo, mi papá y denle con eso, hable lo que quiera. Aunque no es correcto, pero puede hablar. Y no pasa de ahí. Simplemente pecó por hablar mal. Y usted puede ir a la persona y decirle, mire, yo me equivoqué y le pido perdón. Y ahí quedó resuelto. Pero la otra parte tiene que ver con la autoridad delegada de Dios y con lo espiritual, y es delicado. Porque cuando ellos dicen,
Porque eso es lo que pasa cuando la persona empieza a hablar de alguien y habla y que mire cómo se viste y que mire tan esto y tan aquello y que hasta ahí está bien. Pero cuando se mete en el ámbito espiritual, es lo que le pasó a David cuando corta un trozo del manto de Saúl. Le quitó un pedazo. La intención no era hacerle daño. Esa no era la intención. No la creemos así. Por lo menos yo no la creo. La intención era tener una evidencia para mostrarle y decirle: yo estuve ahí en la cueva, yo lo vi dormido, sus soldados estaban dormidos y yo llegué y mis discípulos o mis soldados me dijeron: es el día de tu enemigo, déjenos quitarle la cabeza y se acaba este problema. Pero él dijo: no. Líbrame, Jehová, de levantar la mano contra el ungido. Y era una autoridad mayor que la de David. Y entonces la idea era tener el pedazo de manto para después, desde lejos, gritar y decirle: despiértese. Mire, nosotros estuvimos ahí y los hubiéramos podido eliminar a todos. Aquí hay un pedazo del manto. ¿Se acuerda que Saúl lloró y dijo: más justo eres tú, hijo mío? Pero el tipo estaba endemoniado. Eso hizo que el corazón, el espíritu de David se turbara. Porque se metió en el ámbito de la autoridad. Y mire esto. Cuando ellos dicen: bueno, ya dejaron de hablar de la cosita, de la negrita, y ahora se pasan al otro plano y dicen: ¿y acaso Dios habla solamente por ellos? ¿No ha hablado por nosotros? Nosotros también. Yo aquí toco el pandero, yo profetizo, y usted es el sacerdote, y solamente, ¿qué se las quiere dar Moisés? Y dice que Dios lo oyó. Y hay algo poderoso, y es que cuando nosotros oramos y ponemos las cosas delante de Dios, la Biblia dice: claman los justos y Jehová oye. Pero hay cosas que Dios como que las omite. Pero cuando se toca el manto de la autoridad que Dios ha establecido en cualquier ámbito, ahí hay un problema difícil de resolver. Difícil de resolver. Seguimos viendo. Dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Es el segundo aspecto, el segundo elemento que quiero aclararle. Usted y yo, si en algún momento cualquiera puede hacer un comentario de alguien, puede hacer un comentario. Puede hacer un comentario del diácono, de quien quiera. De quien quiera. Que no sea fiel.
¿Entiende el elemento? Un pastor que sea infiel, que sea un hipócrita, un falso, cualquiera puede hablar de él y no pasa nada. Un evangelista, un profeta, un apóstol, que todo eso usted sabe que hay genuino y hay falso. Pero si es un falso, puede hablar cualquiera de lo que quiera hablar y no pasa nada, porque Dios no lo toma en cuenta. Porque ¿qué está hablando de semejante cosa? Pero cuando es una persona fiel, ahí es el problema. Cuando es una persona fiel, usted, si es fiel a Dios, realmente, por dentro y por fuera, en todos los asuntos que usted hace, y alguien se levanta a cortar su manto, a hablar, a denigrar, a murmurar, a atacarlo, a hacer falso contra su vida, Dios va a salir al paso. Sea miembro de la iglesia, sea diácono, sea cantor, sea músico, sea del trabajo que desempeñe o que no desempeñe ningún trabajo, pero es fiel, porque hay gente que no participan en nada, pero son fieles. Y si es fiel a Dios, Dios es su defensa. No es su papá, ni su mamá, ni su suegra. Dios. Él saldrá a defenderlo. Él peleará por usted. Aleluya. Él peleará por su vida. Y esta es la diferencia que tenemos que hacer cuando se va a hacer un comentario peligroso, denigrante de una persona que es fiel a Dios. Hay que pensarlo dos veces, no solamente para hablar mal, sino también para ser cómplice del que está hablando. Hay que pensarlo dos veces, porque ahí puede quedar atado y después no lo liberta, pero ni el ángel Gabriel. ¿Sabe cómo se liberta una persona que ha denigrado de una autoridad, de otra persona que es fiel a Dios? Usted tiene que basarse en ese principio. ¿Quién es? ¿Tiene mal testimonio? Diga lo que quiera. Ahí no pasó nada. Pero tiene buen testimonio, sirve a Dios de corazón, ama a Dios, lo ha demostrado, tiene un ejemplo. Hay que cuidar la lengua, porque eso es atarse. Y es vivir atado por mucho tiempo. Alabado sea el Señor. ¿Qué le está diciendo el Señor? Yo le hablo por visiones, por revelaciones, no así a mi siervo Moisés. ¿Y qué le dice? Porque es mi preferido, porque es mi consentido. Dios no tiene hijos consentidos ni preferidos. No. Porque me agrada, no tampoco. ¿Por qué? Porque es fiel en toda mi casa. Dios lo que mira en usted y en mí es la fidelidad. Si usted es un hombre o una mujer fiel, Dios lo va a defender. No importa el lobo, no importa el zorro viejo que se levante, no importa la serpiente antigua que se levante, Dios lo va a defender. Hermanos, si no fuera así, Dios no hubiera defendido este remanente. Porque el remanente no soy yo, son ustedes también. Los que son fieles y son parte de esta obra, Dios los está defendiendo. Los está defendiendo. Eso no es un cuento. Si Dios no estuviera por nosotros, ya usted sabe dónde estuviéramos nosotros. Pero la mano de Dios está ahí. Y no puede pasar por encima de su palabra, de su fidelidad,
porque Dios es fiel. Y le dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y no era por la mujer. Fue lo que expresaron. ¿Acaso solo él es siervo de Dios? No, nosotros también. Y aquí vamos a poner las cosas en su lugar. Y quién sabe cuántas más dijeron. Pero aquí dice la palabra, verso 9: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dios vino y les habló a ellos, y la ira de Dios vino. Y mire lo que dice el verso 15. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Este es el tercer elemento. Y es la forma de juzgar la rebelión cuando alguien troza el manto, cuando alguien se rebela contra una persona que Dios tiene en sus manos y que es fiel. Aquí hay que partir de la fidelidad. Si usted no es fiel, puede hablar quien quiera y nada pasa. Pero si usted es fiel, así sea el hermano o la hermana más sencilla de una congregación, que casi es un anónimo, pero si es fiel, hay que tener cuidado cuando se refiera a esa persona, que va a decir de él o de ella. Dios se fue y la lepra le apareció a María y fue echada del campamento. La sacaron del pueblo, y todo el pueblo, escuche este elemento tan importante. Fue echada hasta que se reunió María con ellos. Fue echada del campamento por 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Le estoy repitiendo algo para que se le grabe. Fue echada del campamento en presencia de toda la multitud. Supieron que ella había causado, cometió un pecado tan grave que estaba leprosa. La lepra es tipo de la maldición. Le cayó la maldición a esta mujer y fue sacada del campamento, y era el momento, escuche esto, de movilizarse el pueblo. Y el Señor dijo: quédense ahí, nadie se puede mover de aquí hasta que esa mujer no regrese aquí. ¿Se dieron cuenta los demás? Eso no fue en secreto. Hay cosas, hay problemas que se resuelven, y como son problemas morales o problemas que siempre hay, no se necesita decirlo a la congregación, porque ¿para qué? Eso lo resolvieron ya entre los dos, la pelea que tenían entre dos, entre tres, y nadie más lo debe saber. Nadie más lo debe saber. Es más, aquí hay gente que dice: hermano, y no nos ha dicho por qué pusieron en disciplina a fulano. Usted no le importa eso.
Usted no tiene que estar sabiendo lo que a otro le pasa. ¿Está en receso? Está en receso. ¿Y por qué? No. No y no. Tristemente hay pastores que les cuentan algo, les confían algo y toda la congregación lo sabe. Aquí no sabe usted, por boca mía, qué problemas tienen los hermanos, qué problemas tienen los otros, con quién tuvieron problemas, qué pasó en ellos. El problema se resuelve ahí y quedan en receso y terminan su receso, su disciplina, el tiempo necesario y luego se reintegran. Pero nadie tiene que estar sabiendo. Pero lo que es de autoridad no se resuelve en secreto. Y eso quiero que usted lo entienda. Lo que es de autoridad, para resolverlo, si alguien, por ejemplo, denigró y habló mal y se encerró por ahí en un cuarto y trancó la puerta y hablaron entre 2 o 3 y estuvieron allí denigrando y hablando, esa persona, la única manera para liberarse de eso es pararse frente a la congregación y decir: yo moví la lengua en contra de fulano. Si no quiere pasar eso, pues no mueva la lengua cuando no le conviene moverla. En este caso, toda la congregación, y eran miles de miles. Estamos hablando de 2 millones o más de personas que se dieron cuenta y todos decían: ¿y por qué no pasamos? Si la orden del Señor, la nube, era avanzar, ¿y por qué nos quedamos aquí? ¿Y qué pasó? Y todos decían: es que María está leprosa y a María la sacaron de aquí del campamento, la echaron fuera, por allá en un rincón en el desierto, fuera de las champas, a vivir bajo el sereno y el sol todo el día hasta que Dios tenga misericordia. Y eso que Moisés empezó a clamar, a pedirle al Señor que tuviera misericordia, que no la matara. Así es, que tuviera misericordia. Y entonces a los 7 días se cumplió la disciplina y vino la mujer y todo el mundo la miraba. Por esa no pudimos pasar, por esa no avanzamos, por esa. Y mire, hermano, esto también tiene un significado tremendo, porque cuando hay ese tipo de personas se estanca el proceso de Dios. Se estanca, y por eso hay iglesias que tenían 40, 50 personas y al correr de los años ya van 20, ya van 10, y si no se quita esa persona de ahí, acaba con todo. ¿Dónde está el pecado? El pecado no es que se fue a fornicar o se fue a adulterar. El pecado es la murmuración. Hay muchos pastores, evangelistas fracasados por la murmuración, porque no tuvieron en cuenta la autoridad delegada de Dios para hablar, y Dios salió al encuentro y quedaron atados, porque eso no se resuelve así. Hermano, que discúlpeme, eso se resuelve públicamente. Le estoy mostrando el camino por donde usted y yo tenemos que pasar. Ese es el camino. Usted va a tener que ser murmurado, atacado, criticado, denigrado, de todo, por gente en secreto. Y gente que hasta acaban de hablar con usted
y vienen y le dan un abrazo. Porque para hablar mal, cuando se habla mal de alguien, tiene que caer en el estado de la hipocresía, de la falsedad, de la trampa, de la mentira, del engaño. Poder en la sangre de Cristo. No sé quién habrá hablado mal de ustedes, cada uno de ustedes. Algunas veces nos damos cuenta, otras no. Uno se da cuenta, por lo menos yo estoy tan acostumbrado que nunca pregunto qué dijeron de mí. Mejor ni preguntarlo. Pero estoy acostumbrado a eso. Súper acostumbrado. Alabado sea el Señor. En algunos casos me doy cuenta, otros muchos no. Lo que entiendo es que ese es el camino y que tengo que seguir. Como dice un himno, sea poco o sea mucho, el camino que me falte. Yo seguiré adelante hasta que un día triunfante estaré junto a ti. No se va a librar usted ni yo. Esta es una situación complicada que tenemos que pasar. Y mire, hermano, todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo, eso está escrito en 2 Timoteo, y busque porque allí tenemos varios textos que quiero mostrarles de las epístolas o cartas del apóstol Pablo a Timoteo. La segunda carta, el capítulo 3, versículo 12, dice la palabra: y también, escuche esto, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué les va a pasar? Padecerán persecución. Y muchas veces pensamos que la persecución es que se desate de parte de un gobierno una persecución a perseguir a los creyentes. No, hermano, eso es parte. Pero en el tiempo que estamos viviendo, la guerra es contra el infierno y sus secuaces. Y todo el que se deja dañar, ya dañado, a ese no le gusta ni la alabanza, ni la adoración, ni el mensaje, ni la gente que se congrega, no le gusta ni la comida que hacen. ¿Verdad que sí? Ni que la haga Luis, que es profesional. Dice, Luis ya se le olvidó cocinar. O sea, el que está dañado, todo para él está dañado. ¿Sabe que Pablo escribiendo a Tito dice, hablando de la mente de las personas, que el que está corrompido, hasta su propia mente está corrompida? Y todo lo mira corrupto, todo lo mira dañado, porque él está dañado. Si lo saludan, estos son hipócritas. Si no lo saludan, estos son orgullosos. Estos son estos. O sea, el que tiene la mente corrompida, todo lo mira corrupto. ¿Qué tiene que pasar? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Gloria al Señor. Padecerán persecución. Las cartas de Pablo a Timoteo hablan de algunas de sus experiencias de soledad, de decepción, que a veces uno se pone a buscar eso ni a leerlo, porque dice uno, hay otras cosas más importantes. Pero lea conmigo lo que le voy a dar.
Segunda Timoteo 1:15. Y empezamos viendo estos versos de la palabra. ¿Ya lo tienen? Segunda Timoteo 1:15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésiforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Le estoy hablando de un hombre de carne y huesos, como cualquiera de nosotros, pero que de un alma que después del Señor Jesucristo, este hombre sacó la cara, hermano. Padeció y vivió y tuvo un ministerio extraordinariamente grande, a tal grado que dice la palabra que fue traspuesto en una ocasión al cielo. Y él dice, si en el cuerpo, no sé, si en el espíritu, no sé, pero fui traspuesto. Y allí estando oí palabras inefables que no le son dadas a nadie entenderlas en la tierra, que no les es dada a conocerlas al hombre. Estoy hablando de un ministro con un alcance y un poder extraordinario, como fue este hombre Pablo. Sin embargo, fue atacado. Y cuando él dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, habla y dice, porque muchas veces me confortó. Y uno dice, un hombre de esos necesitaba que otro se le acercara a confrontarlo, a confortarlo, a animarlo. Tremendo. Alabado sea el Señor. También dice la palabra, estamos viendo 2 Timoteo 1:15, ¿verdad? Pero en 2 Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Ve cómo está hablando? Procura venir pronto a verme. Es un afán. Todos me abandonaron, se fueron, me dejaron solo. Ese es el camino que usted tiene que pasar. Llega el día cuando es cercado. Todos los que lo miren o en los que usted esperaba le dieron la espalda. Pero también 2 Timoteo 4:14, en el verso 14 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Uno piensa que porque eran estos hombres tan poderosos en las manos de Dios, no tenían esos problemas.
Pero le está hablando de un calderero que no era uno que hacía caldos. Y mucho menos de pata. Esta palabra se deriva de caldera, de donde similar a un horno donde se fundía el hierro. Y él preparaba, según la historia, preparaba utensilios o partes para las estufas, para las planchas donde se cocía la comida. Pero no era de caldo, era de una caldera donde había como antiguamente el hierro se fundía y se hacían muchas cuestiones manuales en unas hornillas, y ahí se ponía a calentar el hierro y con un martillito se le pegaba. Ahora todo eso ya no existe porque hay máquinas que dan la forma y que hay otros sistemas, pero él se ejercía ese trabajo, pero este individuo le había causado muchos males a este hombre de Dios. ¿De qué manera? No lo entendemos. Pero le dice a Timoteo, cuídate tú de él. Hay gente que le dice a uno, pero es que usted le dijo a fulano que se cuidara de mí. Pues si es malo, tienen que cuidarse no solo uno, todos. Lo que pasa es que uno no se pone a decir, mire, cuídese de aquel, cuídese de aquella. No, pero eso es correcto. Y hay ocasiones que hay que decirlo. Hay que decirlo y con nombres propios. Así como hizo este hombre de Dios, nombrarlo y insistir el por qué estaba haciendo tanto daño. El verso 16 del mismo capítulo 4 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. ¿Sabe lo que está diciendo? Cuando él se presentó en su primera defensa, todos lo abandonaron, se fueron. ¿Sabe usted por qué no ha podido el enemigo romper eso entre nosotros? Por la oración, por la búsqueda del rostro del Señor. Alabado sea Dios. Pero hay gente que es amigo suyo mientras usted tenga cómo ayudarle, o tenga la gloria o la altura económica o espiritual o qué sé yo, se le acerca por la honra que Dios le dio a usted. El otro quiere acercársele, pero está enfermo tirado en una cama. Fáltele el pan diario, fáltele algo. Ya descendió de esa gloria, de ese pedestal en que estaba. Ahora es visto como cualquier otro, para que vea cuántos se van a quedar de frente y cuántos le van a dar la espalda. Sí, Señor. Este hombre está diciendo, todos, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y dice, no les he tomado en cuenta por el Señor. Pero ese es el camino que usted tiene que caminar, por donde vamos pasando. A Dios sea la gloria. No se asuste, porque ese es el camino que usted debe pasar. Va a haber gente que lo va a desamparar, no importa que sean de su familia.
Hay gente muy allegada a nosotros de nuestra familia que también nos pueden desamparar y nos pueden desconocer. Alguien me preguntó que si yo tenía familia en tal parte, en tal país. Le digo, ¿tiene? Me dijo, ¿usted tiene? Tenía, pero no tengo. Este es el camino, y eso no es para ponerme a llorar ni meterme en un rincón. Oh, que me han abandonado. No, hermano, ese es el camino suyo. Cuando lo desprecien, lo menosprecien, lo abandonen, le den la espalda, no se quede llorando y diga, me voy a descarriar porque nadie... No, ese es el camino. ¿Cuántos escogieron llegar al cielo? Pues hay un camino duro. Hay un camino duro, hermano. Alabado sea el Señor. Todo el que es llamado a un liderazgo, a ser un líder en las manos de Dios dentro del cristianismo genuino, todo tiene que pasar por la soledad. En muchas ocasiones tiene que pasar también por el ataque directo o indirecto de los de adentro y de los de afuera. Porque no solamente esperamos golpes de afuera. Y sabe una cosa, que los peores golpes que alguien pueda recibir son los de adentro. Y en ocasiones de su propia casa, de su propia familia. Eso duele, y por eso es que el diablo lo hace, para tratar de bloquearlo, de desubicarlo. Porque dice, y si ese era mi tío el que más quería yo, sí, pero él no lo quería a usted. Usted puede querer a alguien y morirse por alguien, y ese alguien, ¿qué me importa? Pero es parte del camino. Parte del camino. Mateo 5:10 nos da una razón el Señor a través de esta palabra. Bendito sea Dios para siempre. Mateo capítulo 5, verso 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué dice el verso 12? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y note esto, porque así persiguieron a los profetas que fueron, ¿qué cosa? Antes de vosotros. O sea que los profetas, los hombres de Dios, los apóstoles genuinos y verdaderos, padecieron y pasaron persecuciones, probaron lo que era la soledad interna, lo que era la soledad física, viendo cómo se desplazan las personas y le dan la espalda, lo traicionan, lo venden. Terrible, hermano. Bendito sea Dios. Y no es para echarnos a morir. Y le quiero dar dos ejemplos nada más, porque ya el tiempo no nos da. Pero busque el libro de Nehemías, después del segundo libro de las Crónicas, está Esdras y luego Nehemías. Segundo libro de las Crónicas, pase por ahí y encuentra el libro de Nehemías. Y mire, como un ejemplo,
el capítulo 4, verso 1 dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Verso 11: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Está viendo? Alabado sea el Señor. Y hagamos cesar la obra. Pero el capítulo 6 de Nehemías, verso 10, dice la palabra: vine luego a casa de Safán, hijo de Delafe, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos la puerta del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vienen a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de oír, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Mire el carácter que se necesita en estas cosas. Usted que oiga lo que oiga en contra suya, no se ponga de una vez como agua, todo acobardado y flojo y escondido. Saque la cara. Hay que confiar que hay uno mayor en nosotros que el que está en el mundo. Hay que confiar que el poder de Dios no ha menguado, que el Señor está allí para defenderlo y para pelear. Si no fuera así, hermano, si no fuera así, yo le hubiera dicho a todos ustedes: mire, cada uno consígase una pistola. Pero como no es así, no cargamos ni un palo, porque nuestra confianza no está en nosotros, está en Él. Él es el Todopoderoso. Pero también tiene que haber ese carácter y manifestarlo en nosotros. Porque qué terrible es que llegue el jefe de la casa a llorar. ¿Y por qué? Viene la esposa. ¿Y por qué llora? Y vienen los hijos. ¿Y por qué llora? Porque es que me han abandonado. Porque y hasta cambia de voz. Llorando su desgracia, su miseria, lo que hace es infundir miedo, cobardía a sus propios hijos, a su propia casa. Y si es un líder, peor. Que yo me parara aquí a hablar flojeras, cobardías, derrotas. Ya usted ni se congregara aquí, ¿para qué? Este hombre dice: yo no lo voy a hacer, y quien sea como yo no lo hace. Pues yo tampoco. Alabado sea el Señor, porque estamos confiando es en Él, en el poderoso, en el Dios todopoderoso. Y mira, hermano, y entendí, dice, entendí que Dios no le había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Hay que tener cuidado también cuando alguien le ponga las manos encima y le diga: esto dice el Señor. Hay que ver de qué vaso viene, porque puede ser un vaso limpio, pero puede ser un vaso de noche. ¿Conocen los vasos de noche? Todo maloliente y sucio, y quiere, a través de una falsa profecía,
por soborno, impedir, por soborno, intimidar y vencer a otro. Me alegro que este hombre de Dios dice, entendí. Es decir, Dios le habló a él que no creyera eso, que era un sobornado que le habían enviado. El verso 13 dice, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Hermano, lo que querían era que él pecara. ¿De qué manera podía pecar? Acobardándose y diciéndoles, aquí no se pudo hacer más, hay que huya, escóndase, cada uno escape por su vida. Aquí no se pudo hacer nada. Eso es lo que espera siempre el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero el todopoderoso Dios no está muerto, ni se le ha cortado el brazo, y el poder no se ha cortado. Y mire, hermano, entonces el verso 14 dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Hermano, hay gente que ha hecho de la profecía un negocio, pero jugoso. Un gran negocio. Porque lo citan a la casa, a las casas. Y el profeta o la profetisa falsa empieza a llorar. Esto dice el Señor. Con una voz chillona, pero le manda la profecía. Pero es falso. Es falso. ¿Sabe cuál es el propósito? Intimidar. Intimidar. ¿Sabe que en una ocasión había un hermano que había acabado de comprar una motocicleta y la tenía allí, y muy contento el hermanito porque era su medio de transporte, y la esposa del pastor era una falsa profeta? Y cuando vio la moto, se enamoró de la moto en el parqueo, y cuando entró, de una vez trajo su profecía. Esto dice el Señor. Mi siervo necesita una moto. Una moto roja. Ya la había visto la ingrata falsa profeta allá afuera. Una moto roja, 125 centímetros del motor. Terrible, hermano. Y le dio características claras, y el pobre temblando, le entregó las llaves, temblando. Y la doña hizo como hizo Jezabel con Acab. ¿Se acuerda cuando la viña de Nabot, que le dijo Jezabel, no se preocupe, yo le voy a entregar ese terreno? Y así le entregó las llaves. Y el otro pobre, con su familia, asustados, temblando, porque Dios les había hablado. Ningún Dios. El diablo, que el Señor lo reprenda. No se deje creer de lágrimas de cocodrilo.
Hay que probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No se deje ablandar los sentimientos con lágrimas falsas. No se deje. Aleluya. Procuraban infundirme miedo, pero fue terminado el muro en el 25 del mes de Elul, a los 52 días. Y cuando oyeron, póngale cuidado a esto, cuando oyeron todos nuestros enemigos, temblaron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios, ¿por quién? Por nuestro Dios había sido hecha esta obra. No se me apagarán mis ojos sin ver y sin oír que todas las naciones de la tierra oirán lo que Dios hará con este remanente por todos los rincones del mundo. Como dijo David, frente al pueblo, toda la tierra sabrá, toda esta congregación sabrá que hay Dios en Israel. Todo el mundo sabrá que hay un Dios dueño de este remanente y que pelea por nosotros. Póngase de pie, levante sus manos. Ahí está la presencia de Dios. Dele gloria a Él. Dele gloria. Todo el mundo sabrá que hay un dueño de este remanente escogido, que no es el hombre, que no es ningún líder humano de carne y huesos. Es el Señor, es el Dios nuestro, que nos dará la victoria, que la tierra sabrá de la victoria.